Y si te dijera que hay estados completos en México que están muriendo demográficamente, donde los jóvenes huyen desesperados, donde las casas se quedan vacías, esperando compradores que nunca llegan, suena a exageración apocalíptica de documental sensacionalista, ¿verdad? Pues no. Soy el viejo mexicano, y estos estados existen. Están perdiendo población año tras año, según datos del INEGI que el gobierno preferiría ignorar. Y tienen razones específicas por las cuales generaciones enteras decidieron que cualquier lugar es mejor que quedarse ahí. Apoya el canal o sigue creyendo que México está creciendo uniformemente. Es broma. Bueno, no tanto, suscríbete y empecemos. Número 10. Durango, el estado que exporta gente. Como producto principal, empezamos con Durango, estado que desde los 80 ha perdido población constantemente. No es que crezca lento, literalmente pierde habitantes absolutos año tras año. Los censos muestran reducción poblacional sostenida que debería alarmar a cualquier gobernador, pero que aparentemente aceptaron como normalidad inevitable. La razón principal es falta de empleos. Durango tiene economía basada en minería que automatizó operaciones reduciendo plazas laborales. Agricultura de temporal vulnerable a sequías recurrentes que está empeorando con cambio climático. Y ganadería extensiva que genera pocas oportunidades laborales. Las industrias que debían diversificar economía nunca llegaron o quebraron dejando parques industriales vacíos con anuncios descoloridos, prometiendo desarrollo que nunca ocurrió. Los jóvenes duranguenses terminan preparatoria o universidad y migran inmediatamente. No hay trabajos profesionales disponibles. Un ingeniero en Durango gana 12,000 pesos mensuales si tiene suerte de encontrar empleo. El mismo ingeniero en Monterrey o Querétaro gana 25,000. La matemática es brutal y simple. Los padres ahorran para educar hijos sabiendo que invertir en educación es invertir en su partida inevitable. La sequía crónica agrava todo. Durango sufre sequía severa recurrente que está vaciando presas, matando ganado y destruyendo agricultura de subsistencia. Los rancheros viejos que se niegan a abandonar tierra ancestral ven sus hijos partir porque campo ya no sostiene familias como antes. Pueblos completos de 500 personas ahora tienen 100. Mayoría ancianos esperando morir en tierra que ya no produce. La violencia relacionada con crimen organizado en zonas rurales ha desplazado comunidades enteras. Hay municipios donde grupos criminales controlan territorio, extorsionan productores y generan ambiente de inseguridad que acelera migración. Familias no solo se van por falta de empleo, sino por miedo real a violencia. El gobierno estatal intenta programas de retención ofreciendo becas, créditos para emprendedores y apoyo a startups, pero son parches insignificantes que no atacan problema estructural de falta de inversión privada y economía diversificada. Mientras estados del Bajío atraen plantas automotrices y centros logísticos, Durango sigue esperando inversión que nunca llega porque infraestructura es inadecuada. Distancia a fronteras y puertos es excesiva y costo-beneficio no favorece a empresas. El resultado es estado envejeciendo rápidamente con pirámide poblacional invertida. Muchos ancianos, pocos jóvenes y futuro demográfico insostenible. Las pensiones y servicios de salud para ancianos aumentan mientras base tributaria de trabajadores activos se reduce. Es espiral descendente que gobiernos estatales no saben o no quieren resolver. Número 9. Zacatecas. La tierra de cantinas, vacías y minas agotadas. Zacatecas comparte destino con Durango, siendo otro estado del norte que exporta población más que cualquier producto. La minería, que construyó ciudades coloniales hermosas, ahora emplea fracción de lo que empleaba. Y agricultura de temporal es insuficiente para sostener población creciente.
La migración zacatecana tiene historia larga. Desde principios del siglo XX, Zacatecas envía trabajadores a Estados Unidos, creando comunidades transnacionales donde mitad de familia vive en California trabajando y enviando remesas mientras otra mitad permanece en Zacatecas sobreviviendo de esas remesas. Este modelo creó dependencia económica de migración que perpetúa ciclo. Jóvenes ven migración como única opción viable porque economía local no genera oportunidades. Los pueblos zacatecanos están llenos de casas grandes, construidas con dinero de remesas que permanecen vacías la mayor parte del año. Los dueños viven en Estados Unidos y regresan solo en diciembre para festividades. Es arquitectura de ausencia, pueblos hermosos sin gente, calles limpias sin niños jugando, plazas arboladas con bancas vacías. Es belleza fantasmal que duele contemplar. El gobierno zacatecano intenta atraer inversión con incentivos fiscales y zonas económicas especiales, pero el Estado carece de ventajas competitivas. Está lejos de fronteras, lejos de puertos, con infraestructura carretera inadecuada y fuerza laboral capacitada que ya migró. Las empresas que podrían instalarse prefieren estados vecinos con mejor conectividad. La violencia de grupos criminales, disputa territorio ha aumentado en años recientes, agravando percepción negativa del Estado. Aunque Zacatecas capital y ciudades principales son relativamente seguras, la violencia rural desplaza familias y ahuyenta inversión turística que podría aprovechar belleza arquitectónica colonial. La cultura zacatecana es rica con tradiciones fuertes, pero cultura no alimenta ni paga renta. Los jóvenes aman su tierra, pero amor no es suficiente cuando no hay empleo. Es tragedia silenciosa donde identidad cultural se mantiene a costa de despoblamiento. Las festividades patronales se celebran en agosto cuando migrantes regresan temporalmente, creando ilusión de vitalidad que desaparece cuando todos se van nuevamente. Número 8. Guerrero, el estado hermoso. ¿Qué violencia convirtió en infierno? Guerrero es caso trágico de estado con potencial enorme, destruido por violencia, corrupción y abandono gubernamental. Tiene playas espectaculares en Acapulco, Zihuatanejo e Ixtapa, montañas con pueblos pintorescos y recursos naturales abundantes. Debería ser estado próspero turístico. En cambio, es estado que la gente huye. Acapulco es símbolo del colapso. Fue destino turístico internacional en los 60 y 70. El glamour mexicano donde Hollywood vacacionaba. Ahora es ciudad con una de tasas de homicidio más altas del mundo, controlada parcialmente por grupos criminales que se disputan territorio violentamente. El turismo colapsó. Los hoteles grandes cierran o operan con ocupación mínima. La clase media acapulqueña que podía mudarse se fue a Ciudad de México, Querétaro o Estados Unidos. La violencia no es abstracta, es cotidiana y brutal. Hay colonias donde grupos criminales controlan acceso, cobran piso a comerciantes y reclutan forzadamente jóvenes. Las familias que pueden pagar coyote para cruzar a Estados Unidos lo hacen desesperadas. Las que no pueden se mudan a estados más seguros aunque ganen menos, porque vivir con miedo constante no es vivir. Chilpancingo, la capital estatal, sufre inseguridad similar. Ser funcionario público es riesgo porque grupos criminales cooptan o eliminan autoridades. Los maestros rurales enfrentan extorsión. Los comerciantes pagan cuotas para operar. La economía formal colapsa bajo presión criminal, dejando economía informal y criminal como principales fuentes de ingreso. El gobierno federal y estatal han sido incapaces o no han querido resolver problema. Hay presencia militar pero insuficiente o mal coordinada. La corrupción infiltra instituciones haciendo que supuestos operativos de seguridad sean teatros sin resultados.
Los guerrerenses perdieron fe en que situación mejore. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. O sigue ignorando que México tiene regiones completas colapsando mientras gobierno federal celebra cifras macroeconómicas nacionales que ocultan tragedias estatales donde millones de mexicanos sufren sin esperanza real de mejora. La migración guerrerense no es búsqueda de oportunidad, es huida de violencia. Es refugiados internos que México no reconoce oficialmente. Llegan a Ciudad de México, Querétaro, Jalisco buscando seguridad básica que Estado natal no puede proveer. Es éxodo forzado que debería avergonzar a clase política, pero que apenas mencionan. Número 7. Michoacán. El aguacate. No alcanza para salvar Estado. Michoacán es complicado porque tiene economía aguacatera próspera generando riqueza enorme, pero simultáneamente sufre violencia criminal severa y migración alta. Es estado de contrastes donde algunos municipios prosperan mientras otros se vacían. La violencia en Michoacán es multifacética. Hay grupos criminales controlando territorio, autodefensas comunitarias que surgieron para combatirlos creando su propia dinámica de poder, y gobierno estatal que frecuentemente es débil o corrupto, incapaz de imponer orden. Regiones enteras como Tierra Caliente están efectivamente fuera de control gubernamental. Los michoacanos migran masivamente a Estados Unidos desde hace generaciones. La cultura de migración está tan arraigada que jóvenes planean desde niños su eventual partida. Los pueblos michoacanos tienen plazas hermosas, iglesias coloniales y casas grandes vacías construidas con dinero de California. Es patrimonio arquitectónico habitado temporalmente. La extorsión a productores de aguacate ha creado economía criminal parasitaria. Los grupos delictivos cobran cuotas por hectárea, por kilo exportado, y controlan cadenas de transporte. Los productores pagan porque alternativa es violencia. Esta situación desplaza a pequeños productores que no pueden absorber costos de extorsión, concentrando producción en grandes empresas con capacidad de pagar protección o defenderse. El gobierno michoacano intenta proyectos de desarrollo, pero corrupción devora presupuestos. Hay obras inconclusas, programas sociales que no llegan a beneficiarios y percepción generalizada de que políticos enriquecen mientras Estado se desangra. Michoacán tiene belleza natural espectacular con lagos, bosques, playas y cultura purépecha rica. Tiene gastronomía excelente y tradiciones vivas. Pero belleza y cultura no compensan inseguridad y falta de oportunidades formales para mayoría. Los que pueden irse, se van. Los que quedan frecuentemente lo hacen porque no tienen opción. Número 6. Tamaulipas, la frontera, que se volvió zona de guerra. Tamaulipas es estado fronterizo que debería prosperar por comercio con Estados Unidos. En cambio, sufre violencia extrema relacionada con tráfico de drogas y control de cruces fronterizos que ha desplazado población masivamente. Ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria han visto migración interna significativa de residentes huyendo a Monterrey, San Luis Potosí o Estados Unidos. Los enfrentamientos armados entre grupos criminales y con fuerzas de seguridad son frecuentes. Hay toques de queda informales donde población evita salir de noche. Comercios cierran temprano. La vida normal colapsó. La economía maquiladora tamaulipeca sobrevive, pero empresas tienen dificultad para retener personal porque empleados se mudan a estados más seguros aunque ganen menos. Algunas maquiladoras ofrecen transporte blindado y bonos de peligrosidad para convencer trabajadores que se queden. Es absurdo que tengas que pagar extra a trabajadores por riesgo de vivir en tu estado.
Las ciudades fronterizas tienen ventaja de estar a pasos de Estados Unidos, permitiendo que residentes crucen diariamente a trabajar o vivir del lado americano, manteniendo casa en México solo por costo menor. Pero incluso esto no detiene migración, porque violencia afecta calidad de vida fundamentalmente. El gobierno tamaulipeco ha sido históricamente débil ante crimen organizado. Hay municipios donde presidentes municipales son amenazados o asesinados, donde policías trabajan para grupos criminales y donde población ha perdido completamente confianza en autoridades. La intervención federal ha sido inconsistente y frecuentemente ineficaz. Tamaulipas tiene potencial económico enorme por ubicación fronteriza, pero violencia destruye todo. Los inversionistas evitan Estado. El turismo es inexistente. Las familias planean escapar. Es tragedia de recursos desperdiciados y vidas arruinadas por incapacidad gubernamental de proveer seguridad básica. Número 5. Chiapas, el estado más pobre. Que jóvenes abandonan. Desesperadamente, Chiapas es el estado más pobre de México, con indicadores de desarrollo humano comparables a países centroamericanos pobres. Tiene belleza natural impresionante, cultura maya viva y pobreza extrema estructural que expulsa población. La migración chiapaneca es principalmente interna hacia estados del norte o Ciudad de México, pero también hay migración significativa a Estados Unidos. Los jóvenes indígenas abandonan comunidades rurales donde no hay empleos. Servicios de salud son deficientes, educación es limitada y oportunidades son inexistentes. Las comunidades indígenas en Chiapas viven con niveles de marginación extremos. Hay pueblos sin agua potable, sin electricidad confiable, con caminos de terracería intransitables en temporada de lluvias. Los jóvenes que logran estudiar secundaria o preparatoria migran porque quedarse significa reproducir pobreza de padres. El gobierno chiapaneco tiene presupuesto limitado y corrupción alta. Los programas federales frecuentemente no llegan a comunidades más marginadas o son desviados. Hay cacicazgos locales controlando recursos y perpetuando sistemas de explotación. Chiapas tiene conflicto agrario histórico con disputas de tierra que generan violencia comunitaria desplazando familias. Hay también violencia de género severa en comunidades patriarcales donde mujeres jóvenes huyen de matrimonios forzados o violencia doméstica. La economía chiapaneca depende de agricultura de subsistencia, café que paga precios miserables a productores pequeños, y turismo concentrado en San Cristóbal y zonas arqueológicas que genera pocos empleos para población general. No hay industria significativa ni inversión privada porque infraestructura es inadecuada y capital humano calificado ya migró. Chiapas pierde su juventud año tras año. Los que se quedan son ancianos y niños creando pirámide poblacional insostenible. Es estado abandonado por gobierno federal históricamente que solo recibe atención cuando hay conflicto social que amenaza estabilidad nacional. Número 4. Veracruz, el gigante, que no puede retener su gente. Veracruz es estado grande con puerto importante, recursos naturales abundantes y economía diversificada que paradójicamente sufre migración alta. La razón es compleja combinando violencia, corrupción gubernamental extrema y falta de oportunidades económicas proporcionales a tamaño del estado. Las ciudades veracruzanas como Veracruz Puerto, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos tienen economías activas pero insuficientes para absorber población. Los salarios son bajos comparados con estados del Bajío o Norte. Un profesionista en Veracruz gana 30% menos que en Querétaro haciendo mismo trabajo. La migración interna hacia estados con mejores salarios es constante.
La violencia en zonas como norte de Veracruz, región de Tierra Blanca y partes de zona sur es severa, con presencia de grupos criminales que controlan territorios, extorsionan comerciantes y generan inseguridad que desplaza población. Hay municipios completos donde comercio formal colapsó por extorsión. La corrupción gubernamental en Veracruz ha sido escandalosa, con gobernadores acusados de desvío masivo de recursos, deuda pública disparada sin obras que la justifiquen y servicios públicos deficientes a pesar de presupuesto grande. Los veracruzanos ven dinero público robado mientras escuelas se caen, hospitales carecen de medicinas y caminos están destruidos. El sector petrolero en zona sur de Veracruz colapsó con reducción de inversión de Pemex, eliminando empleos bien pagados. Coatzacoalcos y Minatitlán, que dependían de petroquímica, sufrieron desempleo masivo cuando plantas cerraron o redujeron operaciones. Los trabajadores petroleros despedidos migraron a estados con industria activa. Veracruz tiene potencial turístico enorme, con playas, montañas, cultura rica y gastronomía excelente, pero violencia y mala reputación por inseguridad ahuyentan turistas. Los veracruzanos talentosos migran a estados donde esfuerzo es mejor remunerado y gobierno funciona mínimamente. Número 3. Tabasco, el pantano, que inunda futuro de jóvenes. Tabasco es estado pequeño petrolero que debería ser próspero por regalías de extracción de petróleo, pero es pobre por corrupción extrema. Economía dependiente de Pemex que colapsó y geografía de pantano que limita desarrollo. La migración tabasqueña aumentó dramáticamente cuando Pemex redujo operaciones, eliminando miles de empleos petroleros que sostenían economía estatal. Los pueblos petroleros como Cárdenas se vaciaron cuando trabajadores fueron despedidos o reubicados. Las familias que dependían de economía secundaria de servicios a petroleros quebraron y migraron. Tabasco sufre inundaciones recurrentes por estar en planicie inundable de ríos que desbordan cada temporada de lluvias. Hay comunidades que se inundan anualmente, destruyendo cosechas, casas e infraestructura. Los jóvenes no quieren vivir en lugar donde cada año pierden todo a inundaciones. El calor extremo y humedad en Tabasco son insoportables para muchos. No es exageración. Es clima que hace miserable vivir ahí sin aire acondicionado todo el día. Los costos de electricidad para climatización son altos, consumiendo porcentaje significativo de ingresos familiares. El gobierno tabasqueño ha sido corrupto históricamente, con recursos petroleros desviados en lugar de invertidos en desarrollo. La infraestructura es pésima, con caminos destruidos, servicios de salud deficientes y educación de baja calidad. Los tabasqueños educados migran porque quedarse significa estancamiento profesional. Tabasco tiene cultivo de cacao y producción de chocolate que genera algo de empleo, pero insuficiente para población. La ganadería se practica, pero en tierra pantanosa es difícil. La pesca fluvial y costera existe, pero mal pagada. No hay industria diversificada ni inversión privada significativa. Los jóvenes tabasqueños ven futuro en Quintana Roo en turismo, en estados industriales del Bajío o migrando a Estados Unidos. Quedarse en Tabasco es opción que pocos eligen si tienen alternativa. Número 2. Tlaxcala, el estado pequeño, que sirve solo como dormitorio. Tlaxcala es estado más pequeño que pierde población, no por migración internacional, sino por migración diaria y eventual reubicación a Puebla o Ciudad de México. Los tlaxcaltecas trabajan fuera de su estado porque economía local no genera empleos suficientes ni bien pagados. Tlaxcala funciona como estado dormitorio donde gente vive porque vivienda es barata, pero trabaja en Puebla o Ciudad de México. Esto crea dinámica donde residentes no tienen lealtad real al Estado, no participan en vida cívica local
y eventualmente se mudan completamente a donde trabajan para evitar traslados largos. La industria tlaxcalteca existe pero es limitada y paga salarios bajos. Las maquiladoras textiles que fueron importantes cerraron masivamente en los 90 con apertura comercial. Los empleos que quedaron son precarios, temporales y mal pagados. Un trabajador de maquiladora en Tlaxcala gana 7,000 pesos mensuales. El mismo trabajador en Querétaro gana 12,000. Tlaxcala carece de identidad económica clara. No es centro industrial, no es centro turístico, no es centro agrícola importante. Es estado indefinido que existe por inercia histórica, sin razón económica contemporánea fuerte para justificar su existencia separada de Puebla. El gobierno tlaxcalteca tiene presupuesto limitadísimo siendo estado pequeño con economía débil. No puede ofrecer servicios competitivos ni atraer inversión porque no tiene ventajas que ofrecer. Los parques industriales tienen espacios vacíos porque empresas prefieren instalarse en Puebla, donde hay mejor infraestructura y fuerza laboral mayor. Los jóvenes tlaxcaltecas estudian e inmediatamente buscan empleo en Puebla o Ciudad de México. Algunos regresan a vivir a Tlaxcala por costo menor de vivienda, pero trabajan fuera. Otros se mudan completamente. El resultado es estado que no retiene talento ni genera oportunidades propias. Tlaxcala es estado funcional para vivir barato, cerca de ciudades grandes, pero no es destino en sí mismo. Es espacio geográfico entre lugares importantes donde gente duerme, pero no vive plenamente. Número 1. Oaxaca, el estado hermoso. ¿Qué pobreza convirtió en exportador de gente? Y llegamos al número 1, Oaxaca, estado con una de tasas de migración más altas de México. Oaxaca es paradoja de belleza natural espectacular, cultura riquísima, gastronomía extraordinaria y pobreza extrema estructural que expulsa población desde hace generaciones. La migración oaxaqueña tiene historia de más de 100 años. Los oaxaqueños construyeron comunidades en California, Oregón y otros estados americanos trabajando en agricultura principalmente. Hay pueblos en Oaxaca donde 80% de adultos jóvenes viven en Estados Unidos. Las plazas están vacías, las escuelas tienen pocos niños y economía local depende completamente de remesas. La pobreza en Oaxaca es estructural y generalizada. Es estado con municipios que tienen 90% de población en pobreza extrema sin agua potable, sin electricidad, sin caminos, sin servicios de salud básicos. Los niños caminan horas a escuelas donde maestro falta frecuentemente y materiales educativos son inexistentes. El gobierno oaxaqueño es débil, corrupto y controlado por cacicazgos locales que perpetúan sistemas de explotación. Los recursos federales se desvían o no llegan a comunidades marginadas. Hay conflictos agrarios violentos, disputas territoriales entre comunidades y violencia de género severa en regiones conservadoras. La economía oaxaqueña depende de agricultura de subsistencia que no genera ingresos suficientes, artesanías que se venden a precios que no compensan trabajo, y turismo concentrado en Oaxaca, capital y costa, que emplea fracción pequeña de población. No hay industria significativa. No hay inversión privada grande porque infraestructura es pésima y capital humano capacitado ya emigró. La cultura oaxaqueña es mantenida paradójicamente por migrantes que regresan temporalmente para festividades llevando dinero ganado en Estados Unidos. Las guelaguetzas, los días de muertos elaborados y festividades patronales son financiadas con remesas. Es cultura sostenida por ausencia, tradición mantenida por quienes ya no viven ahí. Los jóvenes oaxaqueños no tienen opciones. Si logran estudiar preparatoria, migran a Ciudad de México o Estados Unidos.
Si no estudian, migran igual para trabajar en lo que sea, porque quedarse significa pobreza perpetua. Las mujeres jóvenes huyen de comunidades patriarcales donde son tratadas como propiedad. Oaxaca es estado abandonado por gobierno federal históricamente, usado políticamente, pero nunca desarrollado económicamente. Es almacén de votos y mano de obra barata, pero nunca receptor de inversión real que transforme economía. Los oaxaqueños merecen mejor, pero sistema político los ha fallado generación tras generación. Muy bien, ahora que conoces 10 estados mexicanos que están perdiendo población masivamente por violencia, pobreza, corrupción y abandono gubernamental, entiendes que México no es monolito, sino mosaico de realidades donde algunos estados prosperan mientras otros colapsan. Suscríbete al canal porque seguiremos documentando realidades que medios tradicionales ignoran y políticos niegan. Dale like si este video te mostró que estadísticas nacionales optimistas ocultan tragedias estatales donde millones sufren sin esperanza real. Y estate atento porque en próximo video hablaremos de qué se necesitaría realmente para revertir estas tendencias y si hay voluntad política para hacerlo. Nos vemos, compa, y recuerda que entender problema es primer paso para potencial solución, aunque soluciones reales requieran décadas de esfuerzo que gobiernos actuales no están dispuestos a hacer.